Bien, habíamos quedado la semana pasada sobre el caso de Juan Hush y hoy vamos a continuar hablando de la reforma con el verdadero exponente o el principal exponente de la reforma, que fue Martín Lutero. Pero antes queremos dar la oportunidad de un saludo a nuestro muy amado amigo, hermano Gustavo Villalona. Dios les bendiga a todos. Es un gozo en el Señor estar compartiendo con ustedes en esta hermosa mañana. Y es importante recalcar como cristianos protestantes que somos un aniversario más, no es tanto de la reforma, sino también del nacimiento del mismo Lutero. Del mismo Lutero. Que fue el 10 de noviembre de 1483. Correcto. Entonces, realmente, cuando hablamos de protestantes y reforma y cosas, la gente lo único que se le pinta en la cabeza inmediatamente es Martín Lutero. Pero la reforma fue algo no simplemente de Martín Lutero, simplemente que él fue el que se avalentó y puso las tesis. Y hoy nosotros tenemos reformado en el mundo entero y a veces no se sabe a quiénes persiguen o qué hacen, pero la mayoría, o no la mayoría, sino todas las iglesias evangélicas y protestantes que tenemos hoy día, tienen que ver con el tiempo de la reforma, porque de la reforma para acá es que comienzan entonces a presentarse el evangelio tal como era. Ok. Una pregunta, pastor. ¿Puedo? Bueno, eso todo depende, si no es muy difícil, porque soy medio bruto. ¿Por qué en el pueblo cristiano evangélico no está en muchos esa curiosidad por indagar? Es en cuanto a la reforma, porque es como usted acaba de decir, siempre ven la imagen principal como Martín Lutero, pero no se enfocan en que habían otras personas. ¿Usted cree que eso acontece porque la parte principal, que es la de los maestros de escuelas bíblicas, no están totalmente empapados o no le interesa esa parte, o solo se enfocan en Martín Lutero? Bueno, lo que pasa es que Martín Lutero nosotros lo estudiamos en la escuela secular, no lo estudiamos en la iglesia. En las iglesias se habla de Martín Lutero por encima, así, a menos que sea que se dé alguna conferencia o alguna cosa así, pero normalmente uno estudia de Martín Lutero en la historia universal, en la escuela, y sabe que él fue reformador. Entonces cuando viene al Señor, aquellos que hemos venido al Señor ya siendo un poquito más viejos, nos encontramos que Martín Lutero es el responsable de que hoy tengamos una iglesia evangélica, de que tengamos una iglesia protestante, de que tengamos iglesias evangélicas independientes y una serie de cosas que nosotros vemos hoy día. Pero yo creo que tiene que ver más que todo con la formación de los líderes que a veces dirigen los grandes movimientos y las iglesias, que no hablan de eso, prefieren hablar de otras cosas. Es como hablar de Duarte y no hablar de Sánchez y Mella. Bueno, sí, hablar de Duarte en la República Dominicana, Sánchez y Mella, porque también tenemos que entender que este es el único país del mundo que tiene 3 padres de la patria. Pero bueno, República Dominicana se caracteriza por tener muchas cosas raras y una de ellas es que tiene 3 padres de la patria. Uno se llama Juan Pablo Duarte, el otro Francisco de Rosario Sánchez y el otro Ramón Matías Mella. Bueno, veo también que el amigo aquí está muy ocupado y no está atento a que hablemos de la reforma, cosa que para eso pues es bueno, porque si ya estamos aquí, si estamos aquí los 3, vamos a hacer un conversatorio de eso, porque esto no fue algo planificado. Sabía yo que venía Villalona, pero de repente apareció Giselle, dice, yo también quiero estar ahí. Bueno, pues aquí estamos. Doctor, queremos saber cuáles fueron las implicaciones. Otra pregunta, pero sí, porque vamos a instruirnos. Así es. ¿Cuál era la situación de Europa en los años antes de la Reforma o en el periodo antes de Lutero? ¿Cuál era el ambiente tanto político como religioso? Que también
tenía como ambiente a la que encontró Lutero. Bueno, de eso justamente ya tenemos dos martes hablando y hoy ya llegamos al punto de Lutero. Entonces, cuando parecía que todo se había quedado en el olvido, o sea, 101 años y 4 meses después, aparece en escena la figura de un alemán que funda la Reforma Protestante, Martín Lutero, quien ingresa en el año 1507 en la orden religiosa de los agustinos, en el convento católico. Lutero prosiguió sus estudios y se convirtió en un experto en la Biblia y en los autores cristianos medievales. Llegó a ser un doctor universitario y se le entregó o se le contrató para dar clase en la Universidad de Wittenberg, donde él justamente clavó las 95 tesis. Es entonces la capital del ducado de Sajonia en ese tiempo, donde aparece Lutero. Pero en Alemania también se sostenía la misma lucha que se sostenía en toda Europa, como tú haces la pregunta, porque a partir de la revitalización que vivió el Sacro Imperio Germánico, desde Otón I el Grande, se convertiría en comparador germánico en el año 962. Los papas y emperadores se vieron involucrados en una continua contienda por la presencia y asuntos espirituales y también por los asuntos temporales. Y lo que se vivía justamente en Europa era aquella lucha de algunos cientos y tantos años atrás, voces que salían y hablaban, y unos los silenciaban, los mataban, como fue el caso de Juan Hus, como fue el caso también de Wycliffe, y ahora aparece Martín Lutero, pero Martín Lutero parece que fue un poco más sagaz que los demás, o simplemente tenemos que entender que se cumple en Martín Lutero la profecía que había dado Juan Hus, que dijo: matan al ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne, el cual no podrán matar. Y había en todos los lugares de Europa aquella insatisfacción en cuanto a lo que ellos veían, que la Iglesia Católica Romana había tomado demasiado poder, demasiada decisión, y ya estaban no solamente decidiendo sobre los asuntos espirituales de la gente, sino también sobre la política, sobre todo lo que tenía que ver, y la gente en cierta manera se comenzó a sentir como esclavos. La Iglesia Católica acumuló mucho poder económico, político. Bueno, Ponía, quitaba reyes cuando quería. Claro, porque también hay que ver que donde hay plata, dicen que el dinero resuelve muchos problemas, y cuando nosotros hablamos de los reyes antiguos, tenemos que ver que el reinado funcionaba, era en base al poder económico o adquisitivo que tenía aquella persona, y mientras más grande se hacía una iglesia o un grupo o lo que fuera, más dominio tenía, porque podía incluso sobornar, comprar, vender, lo que fuera a otro. Y ese era el caso justamente que estaba viviendo la Iglesia Católica. Esos 10 siglos de feudalismo hizo que la Iglesia tomara todo el control, pero a la vez preservó lo que era la cultura cristiana, y era el centro de todo el conocimiento y de toda lo que era la filosofía y la educación. Bueno, pero nosotros hemos hablado en párrafos anteriores o en capítulos anteriores que la Iglesia Católica había perdido la visión misionera y solo se preocupaba por dominar y recibir grandes ganancias Económicas. Ajá. Aunque sabemos que Dios es el Señor de la historia. La aparición de un monje como este, con una visión real y de devoción a Dios, y quien pensó que encontraría en aquel tiempo lo que le ofrecía aquel tiempo para la cura espiritual, él pensó que iba a encontrar un respaldo dentro de la Iglesia Católica, porque el propósito de Martín Lutero no fue levantar la iglesia. No, él no pensó dividir la iglesia. Su causa era traer una reforma dentro de la iglesia, porque él se consideraba ser parte de aquella iglesia. Fue así como el conflicto entonces se puso cada vez más grande, pero a Martín Lutero no fue que digamos, que él se salió de la Iglesia Católica de ninguna manera. Lo que hicieron fue que lo votaron. Entonces, una cosa es cuando tu esposa
tú la dejas, y otra cosa es cuando ella te vota a ti. Ya las cosas son diferentes. Tú te tienes que ir porque ella no te quiere y se acabó. ¿Entiende, doctor? Entonces que esas 95 tesis que Yo creí expuso que iba a hablar de la esposa. en el 1517 fueron las primeras propuestas de manera pública de que Lutero se había distanciado de la iglesia. Bueno, en realidad habían habido escritos, como el caso de Wycliffe y también Juan Hus, que habían enseñado en sus universidades respectivas, y habían salido volantes, habían salido una serie de cosas, pero a Lutero primeramente lo favoreció Dios y en segundo lugar lo favoreció la imprenta. Sí, el invento de la imprenta, que salió la imprenta en Gutenberg, y cuando salió la imprenta lo primero que se imprimió fue la Biblia. Sí. Entonces las cartas y las tesis y todas las cosas de Lutero comenzaron a esparcirse en toda Europa con mucho más facilidad, porque lo que había en aquel tiempo, el WhatsApp, el Internet y la cosa que había, es que apareció la imprenta. Hoy día no se guarda secreto de nadie. Es decir, que fue un emprendedor de este tiempo. Bueno, yo no me creo que todas las cosas fueron guiadas por Dios para que esa providencia de la imprenta pudiera entonces ya la misionera quiere hablar de emprendedores, yo no me quiero meter en ese lío. Multiplicar la palabra de Dios, sí, y la enseñanza de la Escritura. A pesar de que el problema no era nuevo, Dios permitió en este tiempo el estallido de un gran escándalo en Alemania a causa de la cuestión de las indulgencias, concepto de la teología católica, consistente en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, pueden ser objeto de una remisión o indulgencia concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones. Decirlo en otras palabras, doctor, que la gente podía pagar por sus pecados. Exactamente, que si fuera así, yo creo que todavía la gente tiene esa mala costumbre de que cree que puede pagar por sus pecados. Y entonces ahí es cuando aparece Martín Lutero, el día 31 de octubre del año 1517. Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, en la que atacaba las indulgencias y esbozaba lo que sería una doctrina sobre la salvación solo por la fe. Solo por gracia. Solo por la fe, solo por la gracia, sí. Solo la palabra. Ahí comienzan entonces las 5 soles, es sola. Y esto es lo que entonces oficialmente se le llamó, las 95 tesis se le llamó entonces, se consideró como la Reforma Protestante. Eso fue un día 31 de octubre del año 1517. Así comienza todo el problema, tratando de resolverse. Pero yo siempre he dicho que la reforma que produjo Lutero en Alemania no era simplemente por una reforma religiosa. Lo que pasaba es que todos esos pueblos europeos tenían que rendirle cuenta a la Iglesia Católica. Ya la Iglesia Católica se había convertido, como quien dice, en los que ponían reyes y quitaban reyes, y al que no pagaba sus impuestos fácilmente desaparecía. Y es natural cuando aparece alguien con una filosofía diferente o con una teología, en este caso, porque lo de Martín no era una filosofía, sino una teología, con una teología diferente. Dice, bueno, nosotros no tenemos por qué rendirle pleitesía a aquellos pueblos que nos están oprimiendo. Podemos ser libres solamente teniendo la Biblia, porque la Biblia dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino por la fe. Yo creo que ese punto hay donde los políticos, los príncipes sajones, entonces se dan el respaldo a la reforma. Claro, porque por eso yo digo que el asunto no era simplemente religioso, había políticos también, sí. Pero también hay que ver que, y en el artículo que escribí, hago clara mención de eso, que las reformas en los diferentes países que han habido nunca sale del pueblo pobre, del pueblo común, de los agricultores, de ninguna de esa gente. Siempre sale de las grandes universidades, siempre sale, incluso las revoluciones que se viven, a las guerrillas que se viven en los presentes tiempos, son gente intelectuales que salen
muchas veces se ocultan detrás del bullicio de los estudiantes o de los pobres para ellos llevar a cabo su causa, pero son gente que están claros de una tesis política, son gente que están claros de una tesis, una revolución o una cosa así, y nunca viene una transformación de un país porque los pobres decidieron ser transformados su país, sí. En ninguna manera. Quería contar algo, la transición del siglo XV al XVI, en que se inicia los pilares antes de Lutero y concomitantemente con él, hay dos acontecimientos que son importantes, que es la conformación de las primeras naciones. A partir de ahí, los reinos se delimitan y quieren formar, aparte de la influencia romana. Segundo, el mismo hecho de la invasión turca, de la toma de Constantinopla. Al mismo tiempo, doctor, el descubrimiento de América, que fue en 1492, eso hace que la reforma entre en un pináculo de la historia muy trascendente, porque se dan acontecimientos que afectan a toda Europa, en lo político, en lo económico y en lo religioso. Precisamente. Sin lugar a dudas, cuando se habla de protestantes y reforma, enseguida nuestros pensamientos vuelan a Europa. Porque de allí fue que se condujo todo lo que hoy conocemos relacionado con el tema. Pero no podemos dejar a un lado nuestras Américas. Correcto. Porque de acuerdo con el diario de Cristóbal Colón, también venía a cumplir una misión profética, sí, como hemos narrado anteriormente. Sí. Y en el año 1492 ocurre el descubrimiento de América por los españoles. Y no podemos encontrar nada relacionado con la reforma protestante en suelo americano, a pesar de que ya había pasado 25 años cuando en el año 1517 Lutero clavó las 95 sí. tesis. Pero cuando vinieron los conquistadores, no se hablaba de eso, Ellos venían con una misión católica romana y la misión de ellos era justamente a evangelizar a los nativos. Exacto, de América. Después que se han puestas estas tesis en Wittenberg, la conmoción fue grande y eso se regó como pólvora en toda Europa. ¿En qué momento es que se llama Lutero, que la iglesia lo sienta? ¿En qué momento fue eso? Fue en el año 1521, cuando inicia la dieta de Worms, que entonces es presentado sus tesis y confrontado con la iglesia. Sí, pero yo creo que, bueno, no está dentro de mi artículo la confrontación, la famosa dieta que hacían ellos, pero Lutero muchas veces se escapó de la muerte justamente porque no se presentó a defender su tesis. Y entonces otro iba en su lugar y presentaba la tesis. O sea que el hombre, como ya estaba bien empapado de lo que podía sucederle, muchas veces pues se habla de Lutero maravillas, que lo guardaron en el palacio del príncipe y una serie de cosas, que se vestía de mujer y cosas. Él tenía que escapar a como diera lugar porque él era el enviado de Dios para ese tiempo, para traer una reforma. Y él sabía que si se presentaba muchas veces, la presentación que lo esperaba en una de esas dietas era esperándolo para declararlo hereje e inmediatamente enjuiciarlo. Sí. Entonces apareció un hombre que se llamaba Melantón, sí, Felipe Melantón, que muchas veces fue Felipe Melantón quien fue y defendió la causa de Lutero. Y aunque se habla mucho de Lutero, pero no podemos dejar a Melantón, a Felipe. Felipe se presentó en la dieta y él iba y defendía la causa de Lutero, porque la única diferencia que había entre Lutero y Melantón es que Melantón pensaba, con relación al sacramento de la Cena del Señor, que Melantón creía como creo yo y como nosotros creemos, que se hace en memoria del Señor. Y Lutero creía y enseñaba que el Señor estaba presente de alguna manera. Sí, y es lo que se llama la consustanciación. Entonces, Melantón, eso era lo que había en contra de Lutero, y Lutero lo mandaba y le decía, pero no te pongas a hablar de eso, porque ahí va a haber problemas. Esa es mi tesis, así que tú no vas a hablar de eso, tú vas a hablar de la 95 tesis de alguna manera, pero no menciones eso, porque ese era el problema, que no se pusieron nunca de acuerdo. Así que la historia de los primeros años del descubrimiento
está llena de información, todas ellas relacionadas con Roma. Por ejemplo, la primera misa, el día 6 de enero del año 1492, fue oficiada en la Isabela, aquí en Puerto Plata, en la República Dominicana. La primera misa en América fue esa. El acto fue oficiado por el sacerdote Bernardo Boil, quien formó parte de la comitiva del segundo viaje de Cristóbal Colón. Bernardo Boil, por instituciones de los reyes de España, que obedecían a una petición del Papa Alejandro VI, tenía la misión de evangelizar a los aborígenes. Esa era la evangelización que ellos, lo que Colón creía que se venía a hacer para acá, para América. Y yo siempre digo que lamentablemente ellos tenían esa misión y venían a evangelizar, pero la manera en que evangelizaban no era un evangelio predicado a la manera que la Biblia dice, sino un poco drástico. Por ejemplo, Juan Mackay, hablando de la conquista de Perú, y la metodología usada dice de la siguiente manera: a la mañana siguiente, cuando todo estaba aparejado para el ataque, fue necesario cumplir antes que éste comenzara con una forma empleada universalmente por los conquistadores. Tenía que anunciarle a Atahualpa un sumario de la fe cristiana y exigirle sumisión al emperador y a la fe católica. Si rehusaba, como por anticipado se tenía la seguridad de que lo haría, quedaba justificado el uso de la fuerza. Según esto, el fraile dominico Valverde, o sea, el fraile dominico Valverde, que era de los dominicos, no se llamaba dominico, sino que era de los dominicos, Valverde, se apareció con el monarca llevando la cruz en la mano derecha y la Biblia en la izquierda. Habiendo hecho el signo de la cruz sobre el real cautivo, pronunció una homilía adaptada de un modelo compuesto de la teología y jurisconsultos de la época. Y cuando le preguntaron al indígena que si prefería la Biblia o ¿cómo se llama? O la espada, él prefirió la espada. Se sabía porque él preguntó que si en el cielo habían católicos y le dijeron que sí. Le decía, pues yo no quiero ir para allá. Porque si el ejemplo que le estaba mirando del catolicismo que había era tan fuerte, o de la cristianización más bien, era tan fuerte que a la fuerza querían que la gente fueran subyugados, él dijo, yo mejor no. Así que eso sucedió en Perú con Atahualpa, pero en la América está salpicada de personas que de alguna manera pues no estamos muy de acuerdo con la manera en que se utilizaba. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, eso lo sabemos con, ¿cómo se llama? El hombre de el padre Montesino. Sí, que su famoso sermón de pimiento. Sí, que fue el día 21 de diciembre de 1511, cuando él, en su famoso sermón de Adviento, le daba una reprimenda a todos los que estaban reunidos allí, a todos los españoles que se consideraban como que los indios no eran personas, no tenían alma. Utilizando la lectura, doctor, de Isaías 61. Exactamente, justificando a través de eso. Entonces, en su mensaje, por ejemplo, tengo un pasito aquí del mensaje de Adviento, en su mensaje decía, para eso os lo da a conocer, de conocerme he subido aquí, porque tenemos que hablar de que el idioma que hablaba he subido aquí, ¿no? Yo que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla, y por tanto conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis, la cual voz os será más nueva para nunca, como nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás no persististe oír. El español antiguo, cosa rara, pero bueno. 500 años. 500 años. Esta voz
dijo él, dice que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís. Eso era muy duro decirse a los españoles que estaban en ese tiempo, el virrey, toda esa gente que estaban sentados allí, toda la corte que estaba sentada allí, decirle que se iban a morir en su pecado si no cambiaba de actitud y toda esa cosa. Bueno, eso fue lo que marcó, digamos, para siempre la protesta de aquí en República Dominicana de este sacerdote que se atrevió a hablar, y se le llamó el Sermón de Adviento. Así que América recibió evangelizadores que realmente no era con la Biblia, sino con una espada. Y muchos indígenas se convirtieron al cristianismo, naturalmente. Ellos eran tontos, pero no tanto. Y sabían que la espada mataba gente. Dijeron, no, bueno, si así es, pues yo, claro, me voy del lado donde está la Biblia, porque del lado de la espada es la muerte, y seguro vieron a muchos morir. Ahora que usted menciona la Biblia fue, como decíamos ahorita, o podemos confirmar, era como uno de los motivos de los cuales Lutero estaba colocando en su tesis, sola escritura. La sola escritura, o sea, que el pueblo pudiera leer en su lengua vernácula, cada nación, la escritura. Porque tenemos que entender que antes de eso, el pueblo no se le permitía leer la Biblia, porque la Biblia solamente era leída por los sacerdotes y era leída en latín. Y era leída en latín. Entonces mucha gente no hablaba latín, y no solo que no hablaba latín, sino que no le era permitido, porque decían, y todavía mucha gente dice, que el que lee la Biblia se vuelve loco. Y claro, la mejor manera de decirle a una persona de que no lea algo es decirle, no lee ese libro que te vuelve loco, porque ya fulano de tal se puso loco leyéndolo. También he predicado muchas veces que cuando se quiere acabar con una iglesia, lo único que hay que decir que son falsos. Dice, no, esa gente tiene falsa doctrina. Y ahí vamos a la pregunta que inicialmente hizo la misionera Giselle, que dijo, ¿por qué no se habla mucho de eso? No se habla mucho de eso porque han habido personas de poco conocimiento que han dicho que la doctrina de los reformadores es doctrina falsa. Y cuando se etiqueta a una persona diciendo, ese es falso, tiene espíritu de demonio o lo que sea, hay muchos que lo siguen para examinar a ver si es verdad. Pero hay una gran mayoría que dicen es falso, le sacan el pie. Entonces, eso es lo que hacen justamente muchas personas hoy día, que cuando quieren salir de uno dicen ese es falso profeta, falsa doctrina, y por ahí se termina. Pero aún en este tiempo en las iglesias tradicionales se usa eso, yo creo todavía, pastor. Pero yo estoy hablando de este tiempo, en este tiempo que estamos hablando de eso, en este tiempo que se habla. Cualquier cosa dice, esos son falsos, cuídate de ellos. ¿Por qué? La gente a veces, tenemos gente que analiza en las iglesias, pero hay otra gente que no analiza. Y eso dicen, bueno, dijeron que son falsos, no me voy a meter. Porque la gente quiere estar firme con Dios. Sí, la postura de Lutero, doctor, quedó claro ante sus acusadores porque quería darle la autoridad divina que tenían las escrituras. Sí, Lutero hizo muchas cosas. Lo que Lutero nunca pudo hacer fue poder cambiar el tiempo. Ya nosotros el tiempo se nos acabó. Así que no hay más nada que podamos hacer sino invitar a aquellos amigos que escuchan, que rindan su vida al Señor y que le den la oportunidad al Espíritu de Dios que le haga ser una nueva criatura. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos próximo martes a las 10:30.